Mi nombre es Caterine Córdoba, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Sucre, carrera de Contabilidad. Este video es para la materia de macroeconomía. El día de hoy voy a analizar el capítulo 8 del libro Microeconomía y Macroeconomía para Administradores de Empresas. El capítulo 8 nos habla acerca de la teoría de la demanda del consumidor, el enfoque ordinal o de las curvas de indiferencia. En este enfoque, el consumidor no mide la utilidad, solo establece combinaciones de bienes que prefiere o le son indiferentes con respecto a otras combinaciones de bienes. También podemos decir que la utilidad ordinal es un concepto económico que señala que es posible ordenar las cestas de bienes y servicios que consume una persona de acuerdo al grado de satisfacción que le reporte. La curva de indiferencia. La curva de indiferencia es el lugar geométrico de puntos que representan combinaciones de dos bienes que le reportan al consumidor un mismo nivel de satisfacción o utilidad. Las curvas de indiferencia son un conjunto de combinaciones de bienes que proporcionan la misma utilidad al consumidor. Sobre una curva de indiferencia, el consumidor es indiferente ante cualquiera de las canastas de bienes que se le presenta. La curva de indiferencia está representada por la imagen que está proyectada. También es representada por la función matemática tridimensional. U es igual a la función de XY, donde U es la utilidad total de los bienes XY, X es la cantidad del bien X y Y es la cantidad del bien Y. El mapa de indiferencia. El mapa de indiferencia es un mapa de curvas de nivel para una función de utilidad. Una curva de indiferencia es el lugar geométrico de las combinaciones de bienes que reportan al consumidor un mismo nivel de utilidad. Una curva de indiferencia más alejada del origen representa un nivel de utilidad mayor, mientras que una curva de indiferencia más cercana al origen representa un nivel de utilidad menor. Características de las curvas de indiferencia. 1. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa. Esto quiere decir que para mantener el mismo nivel de utilidad no se podrá aumentar el consumo de un producto sin disminuir el consumo del otro. 2. Las curvas de indiferencia no se cruzan, son paralelas, ya que no puede existir dos niveles de satisfacción para una misma combinación de productos. 3. Las curvas de indiferencia son convexas vistas desde el origen, ya que todo aumento de consumo en el producto X o Y representa un aumento de la utilidad y no un decremento. También vamos a analizar la tasa marginal de sustitución de los bienes. En economía se la conoce como la cantidad de bienes o servicios que un individuo está dispuesto a cambiar por otro, sin que ésta pierda su nivel de utilidad o satisfacción. Por lo general, un producto puede ser sustituido por otro brindando al consumidor una satisfacción o utilidad al menos similar, pero también puede ser superior, y en ese sentido tiene utilidad determinar la tasa de sustitución. Para ello, podemos revisar esta fórmula para variables discretas, que nos dice que la tasa marginal de sustitución es igual a la sumatoria de Y sobre la sumatoria de X. La tasa marginal de sustitución de los bienes para variables continuas puede deducirse a través de la ecuación diferencial de la utilidad, que es esta segunda ecuación. Esta ecuación diferencial expresa que la variabilidad de la utilidad, sea que varíe la cantidad del bien X y sea que varíe la cantidad del bien Y, la utilidad total no ha de variar. Por lo tanto, podemos definir la tasa marginal de sustitución de los bienes, pendiente de la curva de indiferencia, como la relación entre las utilidades marginales de los bienes, que es la tercera ecuación. Línea de presupuesto del consumidor. Es una línea de puntos que representa diferentes configuraciones de dos bienes que un consumidor puede contar a determinados precios y como un gasto dado. En otras palabras, trata de los ingresos y de los precios. La línea del consumidor está representada por la primera figura.
Esta es la frontera de posibilidades económicas del consumidor y por tanto muestra las cantidades máximas del bien X y del bien Y que el consumidor puede comprar con la totalidad de su ingreso M. Así partiendo de la ecuación del presupuesto del consumidor. M es igual a PX por X más PY por Y. De tal manera que si despejamos la cantidad del bien Y, obtenemos la ecuación de la línea de presupuesto, que nos dice Y es igual a M sobre PX menos PX sobre PY multiplicado por X. La pendiente de la línea de presupuesto está dada por la relación de precios de los bienes o coeficiente de la variable dependiente de X, siendo M es igual a PX sobre PY. Equilibrio del consumidor por el enfoque ordinal o de la indiferencia. El consumidor estará en equilibrio con aquella cantidad del bien X y del bien Y que le permita alcanzar la curva de indiferencia más alta posible dada su frontera de posibilidades económicas o líneas de presupuesto. Por tanto, para que el consumidor esté en equilibrio por el enfoque de las curvas de indiferencia, deben cumplirse también dos condiciones. La primera es la condición subjetiva. Esta tiene que ver con la satisfacción psicosociofisiológica que recibe el consumidor por consumir una determinada cantidad de bien X y del bien Y. Por ello, la utilidad marginal debe ser proporcional al precio de cada bien. Esta condición, por el enfoque de las curvas de indiferencia, es determinada a través de la igualdad entre la pendiente de la curva de indiferencia y la pendiente de la línea de presupuesto, donde la utilidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y es igual a PX sobre PY. Por otro lado, si colocamos los precios como denominadores de las utilidades marginales de los bienes, obtenemos la condición subjetiva del equilibrio del consumidor, donde la utilidad marginal de X sobre PX es igual a la utilidad marginal de Y sobre PY. Esta condición indica que el consumidor estará en equilibrio psicosociofisiológico si las utilidades marginales de los bienes es proporcional a sus precios para todos los bienes. También tenemos la condición objetiva. Esta nos indica que el consumidor estará en equilibrio cuando su ingreso sea igual a sus gastos, dándonos la siguiente ecuación. M es igual a PX por X más PY por Y. Cambio del ingreso del consumidor. Curva ingreso-consumo y curva de Engel. Cada vez que cambia el ingreso del consumidor, la línea de presupuesto se traslada en forma paralela hacia arriba o hacia abajo, aumente o disminuya dicho ingreso y los precios de los bienes se mantienen. En esta ocasión cambia la condición objetiva y cambia la ecuación del presupuesto del consumidor, siendo M1 es igual a Px sub 0 por X sub 1 más Py sub 0 por Y sub 1. Si el ingreso del consumidor aumenta y permanecen los precios de los bienes, el consumidor podrá comprar mayor cantidad del bien X o del bien Y, y por tanto aumenta el nivel de satisfacción del consumidor y el punto de equilibrio se traslada a una nueva curva de indiferencia, más alejada del origen. Caso contrario, sucede si el ingreso del consumidor disminuye, el punto de equilibrio del consumidor se traslada a una curva de indiferencia más baja, menor nivel de satisfacción o utilidad. Si el ingreso del consumidor disminuye y permanecen los precios de los bienes, el consumidor se ve persuadido a comprar menor cantidad de bienes y por tanto cae el nivel de satisfacción del consumidor y la cantidad de bienes con la que maximiza su satisfacción disminuye. La curva de ingreso-consumo nos dice que si unimos los distintos puntos de equilibrio correspondientes a distintos niveles de ingreso, mientras los precios de los bienes permanecen, se obtiene la curva ingreso-consumo, como podemos observar en la imagen. Este es el lugar geométrico de puntos que representan combinaciones de X y Y que el consumidor puede comprar a distintos niveles de su ingreso. Por otro lado, la curva de Engel o curva de demanda del consumidor en función del ingreso. Esta nos muestra las distintas cantidades
que el consumidor demandará para estar en equilibrio a cada nivel de su ingreso. Así, a medida que el ingreso del consumidor aumenta, aumentará la cantidad demandada del bien X, pero no indefinidamente. A niveles relativamente altos del ingreso, el incremento de consumo de un bien por cada incremento del ingreso es decreciente e incluso negativo, como podemos observar en la siguiente imagen. Cambio del precio de los bienes, dependiendo de la curva precio-consumo y la curva demanda del consumidor. Cada vez que cambia el precio de los bienes en el mercado, cambia la pendiente de la línea de presupuesto del consumidor y por ende cambia su nivel de satisfacción. La línea de presupuesto gira sobre un punto en la ordenada si no cambia el precio de Y o sobre un punto en la abscisa si no cambia el precio de X. Cambia la cantidad de bienes con los cuales el consumidor maximiza su utilidad o satisfacción. Cambian las dos condiciones de equilibrio del consumidor, la condición subjetiva y la condición objetiva. La curva precio-consumo está definida por la primera imagen, donde nos dice que si el precio del bien y el ingreso del consumidor no cambian, existen dos condiciones. La primera, cuando el precio del bien X sube la línea de presupuesto, se desplaza hacia abajo y hacia la izquierda. El nivel de satisfacción del consumidor disminuye y el punto de equilibrio se traslada a una curva de indiferencia inferior. Y la segunda nos dice que cuando el precio del bien X baja la línea de presupuesto, se traslada hacia arriba y hacia la derecha, lo que nos da un nivel de satisfacción del consumidor aumentada. Y por ende, el punto de equilibrio se traslada a una curva de indiferencia más alta. Por ello, la curva precio-consumo es el lugar geométrico de puntos que representan combinaciones de X y Y que el consumidor puede comprar, dados sus ingresos, a cada nivel de precio de los bienes para alcanzar la máxima satisfacción. La curva de demanda del consumidor en función del precio del bien. La curva de demanda del consumidor en precio del bien muestra las distintas cantidades que el consumidor demandará para estar en equilibrio a cada precio del bien. Si a medida que el precio del bien aumenta, normalmente disminuirá la cantidad demandada del bien X. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la curva de la demanda normalmente tiene pendiente negativa? Y para ello existen dos razones. La primera es porque a medida que el precio del bien aumenta, disminuye la utilidad marginal del gasto en el bien X y varía la condición subjetiva del equilibrio del consumidor, dándonos la segunda ecuación. Y la segunda sería porque a medida que el precio del bien aumenta, disminuye el poder adquisitivo del ingreso del consumidor M, por lo que varía la condición objetiva del equilibrio del consumidor, dándonos la tercera ecuación. De acuerdo a estas condiciones, se crea una nueva condición subjetiva, la que está representada por la utilidad marginal de X sobre Px sub 1, y esto es igual a la utilidad marginal de Y sobre Py sub 0. Esta sería la nueva condición subjetiva. Y por otro lado, la nueva condición objetiva nos diría que M sub 0 es igual a Px sub 1 por X más Py sub 0 por Y, lo que nos dice que si el ingreso del consumidor permanece como el precio de Y aumenta el precio del bien X, el consumidor se ve persuadido a comprar una menor cantidad de X y también de Y, y por tanto cae el nivel de satisfacción del consumidor. También cae la cantidad de bienes con la que maximiza su satisfacción. Y se dice que el nuevo equilibrio se produce en una curva de indiferencia menor. La curva de demanda del consumidor en función del precio X muestra las distintas cantidades que el consumidor demandará para estar en equilibrio a cada precio del bien.
Si a medida que el precio del bien aumenta, normalmente disminuirá la cantidad demandada del bien X. El efecto ingreso y efecto sustitución. Cada vez que varían los precios de los bienes y servicios, varía la demanda del consumidor como consecuencia de dos puntos. El primer punto sería la variación del poder adquisitivo del ingreso del consumidor, que lo tenemos como efecto ingreso. Y el segundo punto sería la variación de la utilidad marginal del gasto en el bien o bienes cuyo precio ha variado, que sería el efecto sustitución, lo que se resumiría en que la utilidad marginal del gasto sería igual al amor del consumidor por un bien. Existen dos puntos de vista respecto a esto, los que se pueden analizar con la ayuda de las curvas de indiferencia, los que son la compensación de la demanda a la Hicks y la compensación de la demanda a la Slutsky. La compensación de la demanda a las Hicks nos propuso compensar al consumidor por la variación de los precios de los bienes en una cantidad tal que le permita mantener su nivel de satisfacción. Es decir, se debía compensar al consumidor en su ingreso en una cantidad tal que a los nuevos precios mantenga su nivel de satisfacción, se mantenga en la misma curva de indiferencia. En el gráfico observamos que punto A es el punto del equilibrio original, antes de la variación del precio del bien X. El punto C es el punto de equilibrio final después de la variación de precio de X. Y el punto B es el punto correspondiente al equilibrio del consumidor con demanda compensada a la Hicks. De esta manera nos dice que el efecto ingreso y el efecto sustitución se muestra. El efecto ingreso para la cantidad del bien X sería igual a XC menos XB. Y para la cantidad del bien Y es igual a YC menos YB. En el efecto sustitución, para la cantidad del bien X, XB menos XA. Y para la cantidad del bien Y, YB menos YA. Y en el efecto total nos dice que para la cantidad del bien X se expresa como XC menos XA y para la cantidad del bien Y como YC y YA. Para el cálculo del efecto ingreso y el efecto sustitución a la Hicks se necesitan igualar dos ecuaciones para calcular los valores de XS y YS. El primer punto sería la ecuación de la curva de indiferencia original, calculando previamente la utilidad total, con los valores de XA y XY. Y por otro lado, la ecuación resultante de la primera condición de equilibrio con los nuevos precios. Esto nos indica que cada vez que varían los precios, varía la cantidad de X y de Y que compra el consumidor. Lo que se percibe es el efecto total o la indiferencia entre las cantidades que compraba antes de la variación de los precios y las cantidades que compró después de la variación. Sin embargo, dicho cambio se debe a dos efectos. El efecto ingreso por la variación del poder adquisitivo del ingreso del consumidor y el efecto sustitución por la variación de los gustos del consumidor. Compensación de la demanda a Slutsky. En este caso, Slutsky propuso compensar al consumidor por la variación de los precios de los bienes en una cantidad tal que le permita mantener su nivel de compra. Es decir, se debe compensar al consumidor en su ingreso en una cantidad tal que a los nuevos precios pueda comprar las mismas cantidades de X y de Y que compraba antes. El punto A del gráfico nos muestra el punto de equilibrio original, antes de la variación del precio del bien X. El punto C es el punto de equilibrio final después de la variación del precio X. El punto B es el punto correspondiente al equilibrio del consumidor con demanda compensada a Slutsky, el mismo que se encuentra en una curva de diferencia superior. Para el cálculo del efecto ingreso y efecto sustitución a Slutsky, se calcula previamente el ingreso compensado, que resulta de sumar los gastos con los nuevos precios y las cantidades originales, donde MC es igual al ingreso compensado.
Esto nos deja la siguiente ecuación. MC es igual a Px sub 1 por X sub 0 más Py sub 1 por Y sub 0, lo que se aplica las condiciones subjetivas y objetivas del equilibrio del consumidor. Les agradezco su atención.